Hey Backers, this video is in Spanish language. If you want to see it with English subtitles, you can click on here in the YouTube button. Thanks for watching. Hola mecenas, ¿cómo van los retrasos? Bueno, espero que bien, que vayan llegando, tranquilidad. Hoy en este vídeo os traigo una reseña de un juego que se llama Tombet. Como muchos de vosotros ya sabréis, Tombet intentó salir por Kickstarter en mayo y tuvieron que cancelar por diversos problemas y lo vuelven a intentar el 17 de septiembre. Tombet es un juego de uno contra todos de tipo exploración de mazmorras ambientado en los años 40, donde un grupo de exploradores se adentran en una pirámide para saquearla y ganar oro y fama. Mientras tanto, un faraón antiguo guarda la pirámide e intentará evitarlo. Este juego se trata de un prototipo, evidentemente no hablaré en el vídeo de las calidades porque no tiene sentido, y está cedido por la editorial del juego, que es 4 Dados. Los diseñadores son Deep Pit Games y también tengo que decir que no he cobrado por hacer esta reseña, la hago gratuitamente y en el vídeo lo que haré es una pequeña explicación de cómo se juega, de las mecánicas y finalmente acabaré con una valoración. Bueno, espero que os sirva el vídeo y que lo disfrutéis. Venga, adelante con la reseña. Los jugadores empiezan por seleccionar un explorador y cogen su tarjeta, su miniatura y su objeto inicial personalizado. Luego, entre todos los contratos disponibles, escogerán uno al azar y será este el que les marque el objetivo de fama y oro. Luego escogerán del mazo de cartas de tienda 8 al azar, formando el mercado. De estas 8 cartas podrán comprar cualquier número, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de carga del personaje. Cada personaje solo podrá llevar armas que ocupen como máximo 2 manos, un cuerpo y 6 objetos en el inventario. Los objetos con iconos de mano o cuerpo solo podrán ser utilizados si están equipados, mientras que los de bolsa podrán ser utilizados aunque estén en el inventario. Los jugadores también podrán hacerse con hechizos, siempre y cuando su valor de conocimiento lo permita. Además, también podrán contratar compañeros, teniendo en cuenta que todo lo adquirido, tanto objetos como compañeros, deberá ser pagado al final del juego en forma de oro o fortuna, sumando el valor de todo lo adquirido. Al final del setup, la ficha de héroe debería tener un aspecto parecido a este. El jugador faraón comenzará eligiendo al faraón que representará de entre todos los disponibles y luego formará su mazo de maldiciones. Este lo formará cogiendo las cartas genéricas identificadas por un icono multicolor y luego las cartas propias del faraón escogido, identificadas por un código de color. Luego cogerá todas las cartas de los monstruos disponibles, el track de sangre y su token correspondiente y lo pondrá en el nivel 0 de sangre. Además, cogerá el track de odio y pondrá también el token correspondiente en el nivel 0 de odio. Luego el faraón cogerá 10 losetas de pirámide, ya sean normales o especiales, y deberá formar la pirámide teniendo en cuenta las siguientes reglas. Cada módulo debe tener al menos otro módulo adyacente y al menos 2 de sus casillas deben coincidir. Cada módulo adyacente además debe tener un token de puerta y al menos una de ellas ha de estar abierta. Además cogerá las tablillas de salida por las que los héroes deberán escapar de la pirámide. Estas casillas de salida las colocará en los exteriores de la pirámide, evitando ponerlos en los bordes dorados de las habitaciones especiales. Luego formará la reserva de tokens de exploración. Serán 30 tokens de exploración formados por al menos 4 tablillas de salida que corresponden con las casillas de salida seleccionadas anteriormente, 4 tokens de exploración de robar 3 cartas y 4 tokens de puerta secreta. Todos estos elementos los colocará en las habitaciones de la pirámide. Los tokens de exploración con el límite de 3 por módulo, las puertas y las casillas de salida en el borde de la pirámide. Luego, del mazo de trampas, cogerá 15 cartas de nivel 0 de sangre y las distribuirá por la pirámide, con el límite de 3 por habitación y mínimo 1 por habitación. Luego formará su mazo de trampas. Cogerá 25 cartas de nivel 1 o más de sangre y le restará a este mazo un número de cartas igual a la suma de todos los puntos de habitaciones especiales, indicados en una de las esquinas de estas habitaciones. Además pondrá en su zona de juego un token de portal, quedando el área de juego
de una forma parecida a esta. Finalmente, se dispondrá al alcance de todos los jugadores el mazo de tesoros y los dados. Bien, una vez colocados los elementos de juego, establecido el setup de héroes y faraón, puede empezar el juego. El juego se desarrolla en rondas. En cada ronda los exploradores tendrán 4 acciones cada uno y siempre después de las 4 acciones de un explorador le llegará el turno al faraón, que podrá hacer una de todas las acciones disponibles. Por lo tanto, al final de toda la ronda, los exploradores habrán hecho 16 acciones en total y el faraón 4. Recordemos que el objetivo de los exploradores es cumplir el contrato. Esto conlleva ganar una serie de oro y fama y algunas reglas especiales que vienen en cada contrato, y el objetivo del faraón es impedirlo. Una vez los exploradores creen que ya tienen conseguido el contrato, deberán escapar de la pirámide por una de las 4 salidas representadas por un icono diferente, teniendo con ellos una tablilla de exploración que corresponda con el icono de esa salida. También el faraón puede ganar o bien eliminando a todos los jugadores o bien llegando en el track de sangre a 40 puntos de sangre. Si los exploradores escapan con el contrato cumplido, ganarán la partida. Si por el contrario escapan pero no han conseguido el contrato, habrá un empate. Y si no consiguen escapar, evidentemente ganará el faraón. Una ronda se compone de las siguientes fases. La primera, la fase de estatus, donde el faraón ganará odio y donde todas las cartas se volverán a poner disponibles. Luego el faraón cogerá una carta de maldición en esta fase, o también puede elegir ganar 1 de odio en su lugar. Luego en la fase de acciones, en las que los exploradores y el faraón se turnan hasta agotar sus acciones. Y la fase final, donde se puede determinar un ganador o, si no, seguir el juego. Ahora nos centraremos en la fase de acciones. Describiremos las acciones de los héroes y el faraón. Es en esta fase en la que los héroes pueden ganar fama y oro. Fama desactivando trampas y matando monstruos, y oro recolectando tesoros. Las acciones de los héroes son mover una casilla. Con cada acción el héroe puede mover una casilla adyacente ortogonalmente. También puede mover de una puerta secreta a otra, en cualquier punto de la pirámide. Otra posible acción sería explorar, que sería darle la vuelta a una tablilla de exploración en su misma casilla. Las tablillas de exploración tienen los siguientes resultados: robar una carta de tesoro, robar 2 cartas, robar 3 cartas, puerta secreta y tablilla de salida. Con otra acción los héroes pueden intentar buscar trampas. Las trampas están ocultas y solo se revelarán hasta que sean encontradas, excepto para el faraón, que las puede consultar en cualquier momento. Una carta de trampa contiene los siguientes elementos: el cajetín de búsqueda y desactivación, donde salen los iconos necesarios para encontrarla y desactivarla; el cajetín de acciones, donde salen todas las acciones que activan esa trampa; y el cajetín de efectos, donde sale qué efectos tiene esa trampa al ser activada. Los héroes, al intentar buscar o desactivar una trampa, deberán lanzar el dado azul y sacar los iconos requeridos. Una vez encuentren la trampa, esta estará visible y podrá ser desactivada con otra acción. Una vez que un héroe entre en una habitación que no ha sido explorada, se revelarán todos los tokens de puerta. Así, un héroe mediante una acción podrá abrir una puerta cerrada siempre que esté adyacente a ella. Hará una tirada de fuerza y deberá sacar un éxito con un Ankh, lanzando los dados correspondientes que indica en su ficha de explorador. Una vez tenga éxito la prueba, el token de puerta se cambiará por un token de puerta abierta. Otra acción que pueden realizar los exploradores en su turno es mirar un token de salida que esté en la casilla donde se encuentran actualmente. Lo revelarán, lo podrán mirar y comparar si tienen alguna tablilla que coincida. Una vez consultado, se volverá a poner boca abajo. Durante su turno, un héroe adyacente a otro o en la misma casilla puede utilizar una acción para intercambiar equipo con otro héroe. Otra posible acción de los exploradores en su turno será lanzar hechizos. El explorador deberá consultar la carta de hechizo en la esquina superior derecha y mirar cuántos éxitos necesita. Luego lanzará tantos dados como muestre su atributo de saber. Deberá obtener tantos Ankhs como éxitos requiera el conjuro. Un conjuro siempre se puede agotar dándole la vuelta para obtener un éxito adicional. La mejor defensa es un buen ataque.
Para realizar un ataque, un héroe primero deberá determinar si su arma es cuerpo a cuerpo o a distancia. Luego, mirará los dados que le otorga ese arma y los lanzará para obtener los iconos mostrados en sus aptitudes de combate, si es un ataque cuerpo a cuerpo, o en su aptitud de distancia, si su arma es a distancia. Si obtiene el éxito requerido, efectuará el daño del arma y cualquier otro bono aplicado al sacar un Ankh. Para defenderse, el faraón consultará la carta de la criatura objetivo del ataque y lanzará un dado de defensa. El dado de defensa es el dado blanco y los posibles resultados son un escudo, que parará un daño, 2 escudos, que parará 2 daños, bloqueo, que inutilizará uno de los dados del atacante, y Ankh. El resultado de Ankh activará la aptitud especial de defensa de la criatura. Otra posible acción de un héroe durante su turno es descansar. Mediante el descanso, un héroe podrá eliminar cualquier número de heridas leves, las amarillas, de su ficha de personaje, pero no las heridas graves. Para finalizar hablaremos de los compañeros. Los compañeros pueden estar en grupo o en acción. Siempre empiezan el juego en grupo. Cuando están en grupo no ocupan lugar en el tablero. El token representativo se coloca encima de la ficha del explorador para indicarlo. Estando en grupo, las habilidades del compañero son limitadas. La enfermera, por ejemplo, cura una herida grave cada vez que el explorador descansa. El excavador permite al héroe cambiar resultados de ojo por palanca y de palanca por ojo en cada búsqueda y desactivación de trampas. Y el mercenario permite volver a lanzar los dados de una tirada de ataque. Durante su turno, en cualquier momento, un explorador puede decidir poner un compañero en acción. Esto no gastará acción. Para ello pondrá el token en su casilla o en un adyacente. Una vez en acción, los compañeros tienen mejores prestaciones. Ocuparán casilla como una miniatura normal y tendrán 3 acciones. Esas acciones deberán hacerlas antes o después del turno del explorador que lo controla. La enfermera, por ejemplo, en esas 3 acciones podrá mover o sanar una herida grave. El mercenario podrá mover y atacar con un dado rojo. Y el excavador podrá mover y explorar. Una vez en acción, un compañero solo puede volver a estar en grupo al final de una ronda completa. Los compañeros son eliminados del juego al recibir cualquier tipo de herida. El faraón en su turno podrá hacer una acción entre las siguientes: poner un portal en juego, en una casilla vacía, poner un portal donde ya había otro portal, este se convertirá en un portal doble, invocar una criatura. El faraón podrá invocar a diferentes criaturas dependiendo del nivel de odio. El track de odio está dividido en columnas. Según cuánto odio tenga, podrá invocar a las criaturas de todas las columnas que permita el odio. Aparte, cada criatura tiene un coste en odio. Cuando se invoque esa criatura, el faraón restará ese nivel de odio al track. Una vez invocada, la criatura se situará en la casilla con el portal. Otra posible acción del faraón en su turno es activar una criatura que ya está en el tablero. El número de acciones de una criatura viene indicado en su carta de monstruo. Las acciones que puede hacer una criatura son mover a una casilla adyacente, siempre y cuando esa casilla no se encuentre ocupada. Una casilla se considera ocupada cuando hay 2 figuras en ella. Sí que se podría mover a través de esa casilla, pero no finalizar su movimiento en ella. El faraón también puede activar la criatura para atacar. Para ello mirará el cajón de ataque de la criatura. Así sabrá qué dados tendrá que tirar y si esa arma es cuerpo a cuerpo o a distancia. También sabrá el tipo de éxito que requiere, los bonus de ataque y el daño que hace la criatura al tener éxito. Después del ataque de una criatura, el héroe tendrá derecho a defenderse. Para ello tirará el dado blanco y aplicará cualquier bonus por Ankh, tal y como vimos en la defensa de las criaturas. Al herir a los exploradores, el faraón ganará odio. Ganará un punto de odio por cada herida grave y un punto de odio por cualquier número de heridas leves. De esta manera irá sumando puntos en el track de sangre. Cuando llegue al espacio con el icono de portal, ganará un portal en su área de juego que podrá jugar posteriormente. Y cuando llegue al espacio del Ankh, el faraón podrá cobrar vida, podrá jugar en el tablero con él. Cuando llegue al espacio número 40, habrá ganado automáticamente la partida. Otra acción posible del faraón será lanzar una carta de maldición. Para ello deberá restar del track de odio el número de la esquina superior derecha de la carta de maldición y aplicar los efectos. El faraón en su turno, gastando una acción, también podrá colocar una carta de trampa en una habitación, teniendo en cuenta el límite de 3 trampas por sala. Además, deberá tener un nivel de sangre en su track de sangre igual o superior al número indicado en la carta de trampa.
Bueno, después del vídeo de cómo se juega, espero que haya quedado claro, os paso a comentar lo que para mí son los aspectos más positivos y los aspectos más negativos del juego, para que los analicéis y veis si puede interesaros el juego. Tengo que puntualizar que siempre he jugado como faraón, ya que a los diversos grupos que se le he enseñado, pues evidentemente no conocían las reglas y es el faraón el que debe llevar el juego. Y esto se verá reflejado en mi análisis. El primer aspecto positivo es sobre el papel del faraón. A diferencia de lo que ocurre con otros juegos que tienen máster, en este el faraón la verdad es que se lo pasa realmente bien. Desde el setup, ya al montar la pirámide, que normalmente en los otros juegos pues te viene un mapa prefijado y simplemente es colocar las rosetas que te dicen, en este ya comienzas a intentar colocar la pirámide, pues tienes varias opciones. Puedes colocar muchas habitaciones especiales a costa de perder puntos, o sea, de acumular puntos y perder cartas de trampa, o bien enfocar una pirámide un poco más sencilla de transitar, teniendo más cartas de trampa en tu haber. Aparte de las opciones de las cartas de maldición, de saber dónde están las trampas y qué hacen, es bastante divertido. A raíz de esto, otro aspecto positivo, y creo que es la mecánica que más me ha gustado, la verdad es que la encuentro genial, son las trampas. La verdad, una felicitación a los diseñadores, porque es una mecánica que realmente se siente como una trampa. El hecho de que cada trampa tenga un mecanismo o dos o tres de activación es bastante temático. Cuando los exploradores entran a una habitación, pues ya sea moviendo, abriendo puertas, desactivando, fallando alguna prueba, se activarán las trampas y ellos lo desconocerán. Esto me parece genial, muy temático, le va muy bien a la pirámide. Otro aspecto positivo son las losetas. En un principio, cuando ves el juego y ves los componentes, ves las losetas, ves que solo hay de dos tipos, de 3×3 y de 2×3. Ves que son pocas casillas, pero luego te das cuenta que, claro, por un lado son las normales y por otro las especiales. Hay mucha variabilidad de losetas especiales. Hay muchos tipos de habitaciones diferentes, las inundadas, el derrumbe, la habitación de arena, la trampa de fosos, puzzles. Hay mucha variabilidad que también en la hora de setup, como he dicho, te da muchas opciones. Tanto las trampas como las habitaciones, los efectos de las habitaciones, casan muy bien con el tema. Y este es otro aspecto que me ha gustado mucho, el tema de Egipto. Actualmente hay pocos juegos que aprovechen este tema, que creo que es muy atrayente. Exploradores de tipo Indiana Jones en los años 40, mezclado con faraones antiguos, fantasía de Egipto, esqueletos, toda esta mezcla creo que es muy atrayente y está muy bien llevada, como he dicho, con el tema losetas y trampas. Todo esto me ha parecido genial. Otra mecánica que me gustaría destacar es la de los compañeros. Para mí los compañeros, los que compras al principio del juego, son casi más importantes que el equipamiento que compres al principio. Y es una mecánica que está muy bien implementada, porque, como he dicho, los compañeros pueden ir en grupo, empiezan en grupo, es decir, no ocupan casilla, van junto al héroe, o pueden ir como una miniatura suelta y realizar sus acciones. ¿Qué pasa? Cuando van en grupo, su poder, su habilidad es limitada, tienen una habilidad pero es limitada. Pero cuando van fuera, cuando van aparte, cuando tienen sus turnos y sus acciones, sus habilidades son más importantes, tienen más impacto en el juego. Pero ¿qué pasa? El héroe debe decidir cuándo ponerlos en grupo y cuándo no. ¿Por qué? Porque cuando van sueltos son más vulnerables. Cualquier ataque de cualquier criatura que tenga éxito con 1 de daño, ya sea leve, las elimina.
y es una pérdida importante. Recordemos que los compañeros solo se pueden volver al grupo al final de la ronda y los exploradores deben escoger bien el momento en que ponerlos en juego para que no le dé tiempo al faraón de aniquilarlos. Así que esto da mucho juego tanto a exploradores como al faraón. Otra cosa que me ha gustado es que noto que el juego es, por parte de los exploradores, es muy cooperativo. Quiere decir que deben cooperar, deben tener una estrategia tanto a largo plazo como a corto plazo. Deben saber dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, porque el tiempo se les echa encima. A medida que pasa el tiempo, el faraón se vuelve más peligroso y deben tener las cosas muy claras. Tiene que haber una cooperación muy clara. El hecho de que los turnos no sean fijos, que sean variables, que puedan elegir quién empieza, quién acaba, también da mucho juego a los héroes en cuanto a su estrategia. Otro aspecto que me ha gustado mucho es una mecánica es la mecánica de las heridas leves, heridas graves. Las heridas leves que pueden ser curadas en su totalidad con una acción de descansar, y si no se descansa se vuelven heridas graves que son más difíciles de sanar. Esto da también mucho juego a los exploradores. Les hace tomar algunas decisiones. Claro, pierdo una acción a descansar y me arriesgo a perder estas heridas, o prefiero no llevarme estas heridas y perder una acción. Son tomas de decisiones bastante interesantes. Bueno, como aspecto negativo, enlaza con un aspecto positivo que he dicho antes, serían las trampas. Si bien es una mecánica que me encanta, claro, lo digo desde el punto de vista del faraón, y lo veo como una mecánica genial, como he dicho, sí que puede llegar a ralentizar un poco el juego, ya que cuando los exploradores entran en una habitación y ven que hay, por ejemplo, 2 trampas ahí metidas, pues claro, les puede entrar la urgencia de intentar desactivarlas antes de hacer cualquier cosa en la habitación. ¿Esto qué pasa? Que buscar las trampas no siempre es sencillo. Si el dado no te acompaña, puedes tirarte todo un turno buscando las trampas y no encontrándolas. Esto llega a frustrar mucho a los jugadores, ya que ven que han perdido todo el turno y no han hecho nada, y ralentiza un poco el juego. Todo esto yo creo que es salvable teniendo el compañero excavador, que facilita mucho la tarea. Como he dicho, los compañeros creo que son bastante importantes en el juego, pero sí que he notado que la sensación de los que han jugado conmigo es un poco frustrante el tema de las trampas, ya que puedas haber hasta 3 trampas en una habitación y el faraón puede añadir de su mano trampas a su voluntad en cada turno. Una de sus acciones es poner una trampa, previendo lo que van a hacer los héroes dentro. La mecánica esta de trampas, de la dificultad de las trampas, es fácilmente subsanable. Estamos ante un prototipo, las reglas evolucionan y vamos, con 2 o 3 retoques yo creo que se podría solventar este problema muy fácilmente. Otro aspecto que no me ha gustado tanto, no es tanto del juego, sino de la carga temática que tiene. Sí que es verdad que los héroes en su reverso tienen una pequeña historia, explica pues de dónde vienen, cuáles son sus motivaciones, y el contrato que reciben al principio del juego, que es su objetivo, explica pues qué les ha llevado ahí a entrar en la pirámide, cuáles son sus objetivos, una pequeña narración. Pero en lo que son el resto de cartas del juego y elementos, por ejemplo en las trampas, en las cartas de maldición, las cartas de tesoro, no hay ninguna carta de narración que le dé un poco de carga temática y narratividad al juego. Eso es un aspecto menor, pero sí me hubiera gustado me gustaría, ya que es un juego que aún le queda desarrollar, que tuvieran algo de ambientación en las cartas. Otro aspecto no negativo, sino que me gustaría recalcar, es que posiblemente este juego a 2 jugadores no sea para todo el mundo, ya que uno de los jugadores deberá llevar a 4 exploradores, con lo que son dos habilidades por explorador, serían controlar 8 habilidades,
Esto, bueno, a lo largo de las partidas se pueden aprender, más las cartas de tesoro, que se llegan a tener varias cartas, alternar los turnos, porque los turnos no son rotativos, como he dicho, saber manejar a los 4 exploradores creo que se puede hacer un poco cuesta arriba para según qué jugadores no habituados. Por eso digo que a 2 puede ser que no funcione con todos los grupos. A partir de 3 jugadores, que sería 2 exploradores por jugador, yo creo que ya se puede jugar muy bien. También se podría jugar, aunque el juego recomienda 4 exploradores en la partida, se podría jugar con 3 exploradores, que serían 4 jugadores. También creo que se podría jugar bien, y el máximo de 5 creo que es el número ideal. También tengo que decir que no es un juego sencillo, es un juego completo, contiene muchas reglas, que para mí es un aspecto positivo, pero lo indico como punto a tener en cuenta. Y es un juego que se hace largo, sobre todo las primeras partidas, ya que hay que controlar muchas cosas, tanto los jugadores, las decisiones de quién va, quién no, quién le toca, quién no. Alarga mucho el juego, se va más de 2 horas, más de 2 horas y media por juego. Y también puede ser que haya gente que esto no vaya con ellos. Bueno, y estas son mis consideraciones sobre los aspectos positivos y negativos del juego. Espero que haya quedado claro, que os haga tener una idea sobre el juego y en base a estos aspectos pues decidir si es un juego que merece la pena tener en cuenta. Ya os digo que la campaña de Kickstarter seguro que mejorará mucho más el juego, dará más opciones de héroes, que hace falta, porque en el prototipo solo vienen 4, que seguro que vendrán más. Estamos ante un proto y tiene mucho margen de crecimiento. Así que, bueno, esto es todo. Espero que os haya ayudado, y si tenéis alguna pregunta sobre el juego, intentaré responderos en los comentarios como siempre. Venga, y ya sabéis, hay 2 tipos de mecenas, los que tienen retrasos y los que los van a tener. Hasta luego. Hey Becker, porque mira la pantalla. Hey Becker, this review. Hey Becker, this video is in English subtitles. And here in the YouTube button, YouTube,